Bueno, yo creo que ahí está grabando. Sí, ya está grabando. Bueno, Luisa Fernanda, para que rompamos un poco el hielo, yo voy a comenzar con un tema. A mí me tocó hacer una lectura de Natalia Aguirre. Natalia Aguirre es una profesora e investigadora de la Universidad de La Plata en Argentina. La Plata es una población que queda muy cerca de Buenos Aires, 50 kilómetros, pero esa universidad en el tema periodístico e investigativo tiene mucho nombre a nivel latinoamericano. Entonces ella habla de que a ver, hagamos un poquito de recuento. Yo hablaría primero de que la participación ciudadana antes no se daba. En la época de todas las civilizaciones antiguas, hablamos por ejemplo de la civilización caldea, la siria, la egipcia, la griega, la romana, mucho antes de la mesopotámica o sumeria, donde había un rey y se imponía su criterio y no había ninguna participación ciudadana. Y había inclusive muchas injusticias, porque yo, por ejemplo, he leído que en el Código de Hammurabi se sancionaba a la gente de acuerdo con su condición social. Era la ley, la ley del diente por diente, ojo por ojo. Pero si la persona pertenecía a ese ramo adscrito al rey, es decir, a quien gobernaba, tenía ciertos privilegios. Algunos pagaban con la muerte porque no tenían dinero para poner frente a un juez y otros tenían que cumplir la pena sin derecho a chistar. Entonces hay una evolución hasta, yo diría que, aunque en Grecia había participación ciudadana, y había también en Roma con el famoso Senado, se distinguían pues los senadores de alta clase y también los que de a pie que le llamaban, ciudadanos a pie, y era porque les tocaba muy atrás y tenían que ir a pie a depositar su voto. Pero creo que fue la Revolución Francesa de 1789 la que cambió este panorama cuando dio el concepto de que el rey no era soberano, que se necesitaba un gobierno del pueblo. Y entonces esa ilustración francesa nos dejó los principios de libertad, fraternidad, ¿y cuál fue el otro? Fraternidad, libertad, en fin, me fue la palabra en este momento. A partir de allí se crean tres poderes: el ejecutivo, que es el gobernante, el que ejecuta; está el legislativo, cámaras, senados entre los distintos países; y la rama jurisdiccional, que es la que juzga, ¿no? La legislativa hace las leyes, la judicial juzga cuando hay una violación, cuando hay un derecho, cuando hay un derecho que se ha violado, se ha violentado, y el ejecutivo es la persona que se encarga de de cubrir toda la ejecución que las leyes están normando. En ese orden de ideas creo que se ha ganado mucho, hay nuevas sociedades y esta señora Aguirre habla básicamente de que como hay nuevas sociedades y nuevos derechos, por ejemplo, el derecho de género es una cosa reciente porque la mujer ha sido muy sometida por el patriarcado a través de la historia. Entonces hay nuevos derechos y estas legislaciones nuestras, sobre todo en América Latina, han incluido muchos derechos. La comunidad gay, por ejemplo, antes no la tenía, ahora la tiene. Y cada vez se van formando nuevos grupos sociales en defensa de sus intereses. En eso influye mucho la tecnología moderna, que hace una gran difusión, pero ella de pronto no hace mucho hincapié, y fue mi crítica, a que sí, hay unas normas, pero las normas, digo yo, hay que cumplirlas. Y ella no hace mucho énfasis en eso, porque claro, tenemos unos derechos, pero esos derechos se violan permanentemente. Mira lo que pasa en Colombia con el tema de los gestores de paz,
con los jefes de comunidades que los están asesinando y no tienen esa defensa y por eso hay nuevas formas de sociedad, grupos que reclaman que esos derechos humanos no se violen, de que los derechos adquiridos se respeten, porque a veces al Estado se le va la mano. Entonces, de la lectura de eso sí, ella insiste mucho, hay nuevas sociedades, hay nuevos grupos, pero necesitamos mucho más en el campo de legislación y necesitamos muchísimo más en el campo de que esas leyes tengan estricto cumplimiento. Es el resumen que yo haría un poquito de la lectura de esta señora Natalia Aguirre, argentina, profesora de la Universidad de La Plata. Bueno, sí, para continuar con con esta parte de la tarea número 2 del curso Comunicación y Ciudadanía, que es la tarea referente a apropiación, estamos pues como escuchando lo que analizaron y leyeron los compañeros de las lecturas propuestas en la guía. Entonces tenemos conocimiento que la compañera Angie también leyó sobre la Perdón, lectura. Luisa Dígame. Fernanda, perdón un segundito nada más que esto como tuve ese lapsus mental, el otro postulado, el otro enunciado de esa época de la Ilustración y de la Revolución Francesa era igualité, igualdad. Ok, ya. Perfecto, súper. No, realmente pues, queda como muy completa toda la contextualización que nos está haciendo el compañero Carlos sobre el documento. No sé, Angie, qué percepción tuviste, ya que también leíste este mismo documento, qué percepción tuviste o qué análisis o conclusiones sacas del artículo. Bueno, primero que todo, mi nombre es Angie Marcela Rega Molano y la lectura que escogí fue el concepto de ciudadanía desde una mirada comunicacional. Es de Natalia Aguirre. Ya el compañero Carlos nos dio como un breve resumen de quién es Natalia y la importancia que tiene en todo este tema comunicacional. Las palabras claves como tal de esta lectura son ciudadanía, participación y comunicación, ¿cierto? Entonces, cómo por medio de la comunicación se construyen sociedades, se construye cultura y cómo por medio de esa cultura y las necesidades básicas que tienen esas comunidades se van creando nuevas políticas. Entonces, la lectura como tal habla de Argentina porque pues la escritora es de Argentina y ella, digamos que fomenta ahí cómo, o bueno, no fomenta, sino que muestra cómo es su realidad actual y cómo ha venido comportándose Argentina a través de los años, ¿ya? Entonces, trayendo, digamos que todo lo que ella escribe, pudimos decir de que en Colombia también pasó lo mismo. En todas las comunidades se va creando unos hábitos que es lo que luego se convierte en culturas y se convierte en nuevos mensajes y peticiones para la sociedad y los políticos. Resulta que también en la lectura dice de que nosotros, pues sí, hemos tenido tiempos donde hemos sido libres y pues de una u otra forma, por temas de, no sé si manipulación o por temas de compromiso propio, las personas empiezan a necesitar políticos que los dirijan entre pues los otros países para poder como validar los derechos y todo este tema pues de política pública, ¿ya? Hablan de muchos aspectos como los aspectos jurídicos, cómo el ciudadano se comunica entre ciudadanos como para poder crear nuevos movimientos. También habla como tal o sea, esos derechos que se fueron pidiendo en Argentina como para tener una sociedad más o menos equilibrada, ¿ya? Habla también, permítame en un momento, de cuáles han sido como esos deberes que también necesitaban los argentinos para poder generar un equilibrio en esa sociedad. Dice que son 30 años de participación ciudadana,
en continuidades y contingencias. Entonces se supone que una historia no se construye en un día, sino que normalmente necesita años para construirse. Y eso es como de lo que habla la lectura. También muestra diferentes tipos de posturas políticas, diferentes tipos de posturas también de comunidades, y muestra algunos principios para el cambio que requerían ello al momento de generar nuevas políticas públicas. Eso es como tal lo que entendí de la lectura. Ya puedes como proseguir, Luisa, con los demás compañeros. Bueno, no, súper chévere también esta lectura y por lo que veo se complementa también como con la que yo leí, porque también va como por la misma línea. Entonces les comento un poquito sobre la que yo escogí. Yo escogí nuevas y viejas, perdón, viejas y nuevas formas de ciudadanía de Martín Oppenheim. Martín Oppenheim es un filósofo chileno que ha pasado por varias universidades como la de Chile, la de Buenos Aires, Argentina y París. El señor, pues, como es una eminencia en todo este tema de la investigación, de la filosofía y de la comunicación en todos los temas de ciudadanía. En el documento que yo leí, él habla mucho sobre los derechos económicos, sociales y culturales que nos permite tener esta nueva globalización en la que estamos actualmente y los bienestares que podemos, a los bienestares a los que podemos acceder con base pues a ejercer los derechos que tenemos como ciudadanos. La postura que yo tengo sobre este autor y sobre lo que leí va más como hacia la transformación que estamos teniendo con la digitalización y con las crisis económicas que viven los países hoy en día. Y también las nuevas formas de socializar que tenemos, como las redes sociales, las formas verbales, no verbales y paraverbales que existen en todo este tema de ciudadanías y de comunidades ya digitalizadas, lo cual me lleva a concluir que la comunicación, indiferentemente como la veamos, siempre va a ser una línea transversal que lleva a todos los aspectos a la sociedad a llegar al mismo punto, a tener una buena información con la cual nos podamos comunicar y llegar al diálogo y a la participación como tal. Participación que en sí se va a todo este tema de ciudadanía, desde lo económico, lo político, más que todo. Entonces, de cierta manera, todo lleva como al camino de que hablemos, dialoguemos y demos a conocer nuestro punto de vista. Cristian, ¿qué leyó? Bueno, compañeras y compañeros, yo leí el texto Medios Alternativos y Medios Ciudadanos de una investigadora llamada Clemencia Rodríguez. Ella es una profesional en comunicaciones, actualmente trabaja en Filadelfia y es una investigadora en medios ciudadanos y comunitarios. La verdad no encontré mucha más información sobre ella, estuve indagando, pero no encontré una biografía que me entregara muchos datos, pero el fuerte de ella se concentra en el estudio de medios comunitarios, en medios alternativos. En esta lectura pude observar diferentes situaciones que convergen mucho en la actualidad. Los medios ciudadanos tienen diferentes conceptos. Estos diferentes conceptos son generalmente comunitarios, alternativos, autónomos, participativos, radicales, de confrontación, paralelos, disidentes, piratas, clandestinos, jóvenes y micromedios. Podríamos decir que estas son todas las alternativas o la gran mayoría de posibilidades para manifestar un punto de vista, para manifestar una opinión, pero una opinión ¿de qué manera? Una opinión ajena a los medios de comunicación políticos, a los medios de comunicación con gran incidencia en los medios masivos, a los medios de comunicación que concentran un contenido para la manipulación de masa. Este texto se concentra en cómo las personas que no pertenecen a estos gremios también se pueden comunicar.
Uno de los principales ejemplos puede ser la radio comunitaria, que la radio comunitaria pues busca un ejercicio en el cual la comunidad busca apoyarse y compartir información que puede beneficiar a todos ellos dentro de determinadas necesidades. ¿Qué sucede con estos medios alternativos? Según el texto, en Sudamérica, las grandes entidades de poder, por ejemplo, como lo son Europa, como lo es Japón, como lo son estos países dominantes como Estados Unidos, ellos manipulan toda la información y todo lo que quieren compartir. Entonces, al ellos proveer la gran cantidad de información, nosotros no teníamos esa soberanía y esa autonomía para poder decidir qué queríamos escuchar, qué queríamos decidir. Y ahí es cuando surge la comunicación y la cultura y unos estudios académicos a partir del año 1980 aproximadamente, donde se buscaba comprender mejor los procesos culturales, donde se buscaba entender, donde ya se empezó a generar un cuestionamiento sobre cómo pensar mejor la comunicación y la cultura, dado que anteriormente pues simplemente nos ceñíamos a estos grandes medios que nos proveían información. Y fue de esta manera como empezaron a surgir los medios alternativos. Los movimientos que más interés despertaron en los investigadores se concentraron en los movimientos indígenas, los movimientos obreros, estudiantiles, los movimientos sobre mujeres y jóvenes, pero principalmente con el objetivo de generar una transformación social, económica y cultural. Todo esto fue expuesto ante la UNESCO por líderes de diferentes países de Sudamérica generalmente para compartir esta inequidad y manifestar que nosotros no estábamos siendo propietarios de la información que estábamos consumiendo. ¿Qué sucedió ante esto? Se llegó a un acuerdo, pero este acuerdo no fue bien visto por países como Estados Unidos, Alemania, países que tenían la autonomía y el control total de la información. Entonces, este acuerdo no trascendió de una manera acertada según lo que se buscaba. Bajo este método, los investigadores siguieron insistiendo en lo que es la comunicación democrática. ¿Qué es la comunicación democrática? Una comunicación participativa, con políticas de comunicación, códigos de ética, y esto pues ya podía generar una perspectiva diferente donde todos caben, donde todos pueden participar y donde estas estrategias buscan manifestar la voz propia. ¿Qué es la voz propia? Pues manifestar nuestros sentires, nuestros hábitos, nuestras culturas, nuestras tradiciones, lo que nos pertenece, esa idiosincrasia que nos caracteriza. Ante esto, pues ya se empezaron a ver diferentes medios, por ejemplo, como lo decía ahorita, las radios comunitarias, las prensas locales, medios de comunicación independientes que no necesariamente pertenecían a contextos muy visibles o a contextos que tenían un gran poder en la comunicación. Podrían ser barrios marginales que querían proveer un medio de comunicación para que su comunidad también tuviera el acceso a posibilidades que les diera opciones para manifestarse. Podían ser comunidades rurales que nunca habían interactuado con medios de comunicación. En el texto inclusive manifestaban que en una de las investigaciones en zona rural, en un municipio de Andes, Antioquia, nos contaban que la primera vez que llegaron allá las cámaras, se generó la posibilidad de transmitir en un televisor lo que habían grabado. Y fue cuando en ese momento, al observarse estas comunidades, empezaron a entender qué eran, a entender cómo se veían, a entender cómo pensaban, cosa que no sucedía anteriormente porque la democracia en la comunicación no existe. Inclusive ahora pues hay muchas personas que son excluidas de estos medios o que no tienen esa posibilidad por múltiples situaciones. Las audiencias que generalmente proveen los productores masivos, pues es la
las poblaciones que les interesa contenidos no críticos, que no les interesa contenidos que simplemente permitan la manipulación. Estos medios alternativos son organizaciones populares que luchan, que tienen ideales, que quieren confrontar, que quieren manifestar su desacuerdo, que quieren compartir esa desigualdad que está sucediendo con el objetivo de que se pueda generar esa equidad que tanto merece. Esto, pues, a partir del paso de las décadas, permitió una transformación sociológica, psicológica y a la vez también existencial, que de una u otra manera aún estamos viendo reflejado. La ciudadanía, según el gobierno, es como un estatus que fue otorgado por ellos, pero está en búsqueda también la definición de esa representación que no sea simplemente la ciudadanía otorgada por el Estado. Y fue de esta manera que surgió este método de ciudadanía participativa o ciudadanía que aprovecha los medios alternativos. Mira una cosita antes de que Luis Fernández intervenga. Yo como soy pues, mucho mayor que ustedes y conozco cosas de hace mucho rato. Aquí hubo una cadena de emisoras que fueron las de Suta Pensa, eran transmisores de 100 kilovatios, de 200, cubrían todo el territorio nacional, y Monseñor Salgado hizo una campaña para alfabetizar a la gente a través de la radio, que fue un esfuerzo muy bonito como medio alternativo, y vale la pena citar que de allí surgió, de ese proyecto, surgió luego la Universidad Nacional a Distancia, UNAD, en la cual estamos. Dos amigos míos, Juan Manuel Cerna, muy famoso intelectual, y Guillermo León Escobar, que fue mucho tiempo el embajador de Colombia en el Vaticano, fueron llamados en los años 80 por Belisario Betancourt, y ellos hicieron la primera estructuración de una universidad a distancia. Pero fíjate que todo sale con un esfuerzo comunal. Hablo de esto porque conozco muchos medios, inclusive algunas universidades, en sus departamentos de comunicación social me han invitado a charlar sobre el tema. Conozco muchos esfuerzos en poblaciones rurales, sobre todo, por hacer esta radio comunitaria, que todavía no tiene un desarrollo grande, pero yo digo que el hecho de que esté en ciernes no implica que no tenga una gran influencia posterior, porque ya nos estaba hablando Cristian ahora de todas las organizaciones que están luchando porque esto tenga mucho más desarrollo. Pero hay en este momento un medio que son las redes sociales, que ya vimos la influencia que tuvo en la elección de Donald Trump en los Estados Unidos en el año 2016, lógicamente a partir de una publicidad engañosa, mentirosa, diría que calumniadora del señor Trump, y que llevó inclusive al Senado de Estados Unidos a investigación al señor Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, porque fue Facebook ese medio de trampa que creó fantasmas, ¿no? Trump, por ejemplo, dijo que los grandes enemigos de la clase media de Estados Unidos eran la descendencia afroamericana y los señores los inmigrantes, lo cual no es cierto, ¿no? Pero la clase media, que no era pues la clase intelectual de Estados Unidos, le comió cuento, y fíjate cómo derrotó a una mujer que inclusive sacó más votos, que fue Hillary Clinton, pero por la cuestión de delegados quedó presidente el señor Donald Trump. Para mí me parece que es un esfuerzo muy bonito eso de los medios alternativos, no solo en radio, sino en canales de televisión, también en medios impresos. Me parece que se está haciendo una labor buena, es amplia, mucha gente está dedicada a eso, y creo que con el tiempo van a tener una influencia muy grande, sobre todo en las comunidades pequeñas. De manera que vale la pena pues rescatar, insisto, esos esfuerzos, y ojalá que den un gran resultado en lo que todos buscamos, una sociedad en desarrollo, una sociedad en evolución, una sociedad donde todo el mundo viva mejor. Mi querida Luisa Fernanda.
Sí, compañeros, literal, una sociedad sinérgica, que se complemente la una con la otra. Cristian, yo te quería preguntar, ese documento que leíste, ¿de qué fecha es? O cuál será la fecha de ese documento? No sé si lo tienes a la mano. Ese datico, qué pena, no me he dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Esa fecha mejor dicho, de la entrega del documento es del año 2009. 2009. Lo pregunto porque cuando él estaba exponiendo un poquito sobre qué trataba, todo lo que se estaba resumiendo desde la parte comunicacional me lleva a una de las teorías de la comunicación. De hecho, la primer teoría que apareció, que es la teoría de la aguja hipodérmica, que supuestamente desapareció por allá en el 1930, se supone. La teoría de la aguja hipodérmica dice que es una comunicación organizada para determinar e influir el mensaje en las instancias de lo que emite el receptor y lo que le llega de lo que emite el emisor y lo que le llega al receptor. O sea, que manipula la información para que creamos todo lo que dicen. Y vea pues la fecha en que se escribe este documento y aún se sigue viendo que la comunicación que viene de la teoría de la aguja hipodérmica, que supuestamente ya desapareció, aún sigue siendo muy frecuente en esos tiempos y hoy en día todavía se sigue viendo cómo los medios y cómo las personas manipulan la información para que creamos todo lo que aparece por ahí. Entonces es increíble pues que supuestamente una teoría que ya no debería estar siendo todavía como difundida, aún se sigue viendo indirectamente por todos lados. Yo tengo un dicho y es el que se sabe comunicar tiene el poder de las cosas, porque sabe persuadir y sabe manipular. Entonces, por eso, al momento de yo escuchar todo eso, me doy cuenta de que somos muchos los comunicadores que estamos en pro de ese pensamiento. Ven, ¿por qué no existe un sentido de pertenencia en la comunicación en los medios, pues, en los medios, ¿cómo se le dice eso? Los antiguos medios de comunicación. Hoy en día está el tema de las redes sociales, que aunque es un tema que sirve mucho para desinformar, también pueden servir mucho para mostrar esa realidad de muchos colombianos o de muchos compatriotas, ¿sí? O de muchos paisanos que podemos tener nosotros, que tienen opiniones diferentes, que piensan diferentes, que ven la realidad desde una noticia totalmente diferente. Entonces vemos cómo en las redes sociales también pueden servir como medios de comunicación participativos, que es lo que también decía la guía y decía la lectura, y es que pues aquí se enfatiza mucho en el tema de la participación ciudadana, ya que la sociedad es la que genera la democracia, ¿ya? Y por medio de la democracia es donde podemos tener esas figuras de poder que muchas veces le damos más poder del que creemos que tenemos nosotros como comunidad y como sociedad. A mí me pareció un aspecto, digamos que un poquito desfavorable en la lectura, fue como la limitación de detalles, porque pues normalmente a mí me gusta como que me den un poquito más de sustancia al momento de la lectura, como dónde sucedieron las cosas, qué tan compleja fue la situación, cuál fue la realidad de las personas en el momento de ese crecimiento político o ese cambio de costumbres, como se le puede decir, y la complejidad también del tema, precisamente como no era muy fácil de discernir y no tenía tantos puntos relevantes que pudieran mostrarnos lo que estaba sucediendo allá con nuestra realidad, se hace un poquito tedioso el tema de la lectura por eso. ¿Ya? Eso fue como lo que yo saqué. Y pues para mí la lectura como tal destaca la participación ciudadana en Argentina, la evolución dando respuesta a los cambios políticos, a los cambios económicos y cómo el Estado adopta un enfoque participativo en la promoción de los derechos. Entonces hay que entender de que la comunicación no solo lleva a hacer el bien, sino que también lleva, digamos, a crear movimientos que pueden ser, digamos, no tan positivos.
Entonces, ¿cómo la comunicación nos puede afectar en el crecimiento también económico por medio del poder? Y es que dependiendo de las decisiones de esas grandes autoridades, podemos nosotros, como lo estamos viendo hoy en día también en Colombia, el tema de la gasolina, por ejemplo, cómo eso puede afectar también el bolsillo de los ciudadanos, cómo por medio de una decisión, digamos que se genera la inflación, se generan costos adicionales y se hace un poquito más difícil, digamos, comprar un mercado con lo que antes lo comprábamos. ¿Ya? Eso es como tal lo que yo quería como aportarles de lo que estaban hablando. Yo creo que una de las cosas que hay ahora es que los medios tradicionales de comunicación, hablo de radio, prensa y televisión, se están autoanalizando mucho más, ¿no? Tuve ocasión de hacer un trabajo hace poco sobre Joseph Goebbels, que era el jefe de propaganda de Hitler, y sobre el fenómeno de Trump también en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, antes lo que decía, por ejemplo, el New York Times en de sus editoriales o el Washington Post, para hablar de dos de los Estados Unidos, las 4 cadenas de televisión norteamericanas que también tienen una gran influencia, y la radio, eso se ha revaluado mucho en los últimos 8 años, porque todos esos medios se fueron en contra de Trump, y resulta que Trump con las redes sociales, pero claro, apunta también de trampas, logró, logró superar la votación y quedar como presidente de Estados Unidos. Y como trabaja, es la parte subliminal, la parte del subconsciente y la parte pasional, porque se basa en la psicología y en la sociología, ¿no? Ahí está otra vez Trump, acusado por violación de mujeres, por todo lo que tú quieras, ¿no? Por ese intento de caos que tuvo cuando dijo que era que le habían robado las elecciones y todo esto, y ahí está encabezando otra vez las encuestas para ser el candidato del Partido Republicano. Es que esa manipulación de los medios es fregada, ¿no? Es a veces difícil de entender, pero fíjate que decía ahora Luisa Fernanda, ¿no? Que eso de la aguja hipodérmica ha cambiado mucho. Yo sí creo que ha cambiado, y el movimiento cultural de Europa nos dejó la, la, la teoría de que ya el receptor del mensaje no era tan manipulable, ¿no? Que podía negociar, rechazar o negar el mensaje que se le estaba mandando. Entonces, la gente ha ganado mucho en eso. Pero ese trabajo desde el punto de psicología de masas ha tenido un avance tal que los medios de comunicación se han quedado un poquito en eso. Y los grandes monopolios, digo yo, ¿no? U oligopolios de la comunicación siguen mandando mucho sobre la masa porque toman, creo yo, que un poquito desprevenido al receptor del mensaje. Esos son temas que se discuten mucho hoy en día, pero creo que, como ustedes lo han expresado todos, el panorama está cambiando, que de pronto vamos a demorarnos mucho en un cambio de lo que se necesita en la comunicación desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista crítico a esos oligopolios. Va a ser algo que va a demorar, pero me parece que la buena voluntad y esa visión nueva de que al hombre y a la sociedad no se les puede esclavizar de esa manera, que eso tarde que temprano que va a triunfar. Eso por lo menos espero yo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, compañero. Es que de hecho, creo que eso nos lleva a una conclusión, es que efectivamente la comunicación, pero no solo la comunicación social mueve emociones. Eso creo que no se negocia y es así. Los medios de comunicación a través de una buena comunicación o de una mala comunicación mueve emociones, mueve la fibra del ser. Por eso es que se conecta em, estas ciencias que mencionaba el compañerito, como son la psicología
y la sociología. Por eso es que de hecho estamos en esta escuela, en la UNAD, porque hacen parte de esas tres líneas del conocimiento. Entonces sí, definitivamente la comunicación social mueve emociones y por eso es que la información nos llega como nos llega. Sí. Mira, como estuvimos como media hora tratando de comunicarnos y ya son más de las 8, yo insinuaría que termináramos aquí el foro. Pues ¿quién tiene que ir a trabajar ahora? ¿Luisa Fernanda? Sí. Y yo tengo un compromiso también que es ineludible, y estoy un poquito pasado de tiempo. Yo sugeriría que dejáramos acá estas lucubraciones sobre la comunicación, o no sé si haya algún último apunte de parte de alguno de ustedes, que me gustaría escucharlo. Por No, mi yo lado creo que todo así está está súper bien. claro. No, por mi lado todo está Eso. súper claro. Creo que llegamos a unas conclusiones muy productivas en este encuentro que da respuesta a lo que requiere la guía de la tarea 2, apropiación del curso de comunicación y ciudadanía. No, muchas gracias por acompañarnos hoy y pues bueno, estaremos encontrándonos nuevamente para lo que continúa del curso. Dígame, Perfecto. Carlos. Me encanta mucho conocerlos, a Luisa Fernanda, a Angie, a Cristian. De manera que para todos un abrazo muy afectuoso. Y hasta la próxima. Chao. Chao, compañeros, Juan feliz Carlos noche. Hasta también. luego, que estén muy bien. Les voy a compartir la grabación apenas me llegue, me imagino que al correo. Listo, claro que sí. Chao, Chao. bendiciones. Gracias por el espacio. Buen día, mi nombre es Alba Ortiz, estudiante de Comunicación Social en la UNAD, en formación, con más de 15 años de experiencia, sobre todo en radio y diferentes medios de comunicación. No tuve la oportunidad de hacer el trabajo colaborativo con los compañeros porque pues por mi tema laboral ahorita se me dificulta, pero aquí estoy contando un poquito también y aportando un poco sobre el tema de la lectura, con el tema de la lectura, concepto de ciudadanía desde una mirada comunicacional. En cuanto a esta narrativa de Natalia Guerre, profesora argentina, se habla de las leyes y nuevas formas de comunicar, pero pensamos que faltó profundizar sobre la tecnología moderna que nos muestra unas herramientas de comunicación muy global y de nuevas formas de comunicar que conllevan también a nuevas leyes, que de hecho en la actualidad ni siquiera se están llevando pues a la práctica y hay mucha falta de igualdad. Como lo decía la compañerita Angie, tenemos palabras claves que son ciudadanía, participación y comunicación como un referente para mostrar la realidad y la evolución en temas que se convierten necesarios para buscar por medio de la política y la ciudadanía pues estos derechos y principios ante la sociedad que son necesarios, pero que sin embargo también en el video anterior yo les hablaba de Martin Oppenheim, donde habla de las viejas y nuevas formas de ciudadanía de la revista CEPAL, y también destaco donde el autor habla sobre la globalización, que trae también como esos escenarios políticos, reconociendo que aún en la actualidad obviamente hay mucho que trabajarle, hay mucho que mejorar. Hoy la ciudadanía está pues mucho más informada y tienen más acceso y más oportunidad, por decirlo así, a conocer de otras formas, una forma más democrática todo este tema, pero sí hace pues obviamente mucha falta más. Eso es como mi aporte en esta tarea, en este taller.